Bien, buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre diálogo sobre sostenibilidad, titulada El reto de la gestión sostenible de la cadena de valor alimentaria, que organizamos hoy aquí en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, promovida desde el Máster en Formación Permanente en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa de la UPV. Se trata de una actividad de conocimiento, de divulgación sobre el tema de sostenibilidad empresarial, con un enfoque sectorial, y al tratar el enfoque sectorial alimentario, pues qué mejor que hacerlo en la escuela donde se imparten los grados relacionados con el sector, y que bueno, está financiada por un convenio marco que tenemos con la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública. Tenemos la suerte de contar con el apoyo de Consellería para dinamizar, para organizar, para realizar y promover este tipo de actividades que en un momento como en el que estamos viviendo de fuerte incorporación normativa, regulatoria y de interés en las organizaciones sobre estos temas, pues es de gran oportunidad. Saludamos desde aquí a las personas que se conectan por streaming, sobre todo a nuestra comunidad de Latinoamérica, puesto que nuestro máster se imparte tanto en Colombia como en Santo Domingo, en República Dominicana. Y desde allí, bueno, pues a nuestros alumnos egresados de nuestra titulación que siguen nuestras actividades online, pues transmitirles un saludo y agradecerles también que asistan en la distancia a las actividades que promovemos desde el máster. Bueno, quería hacer un poco la introducción. Mi nombre es Gabriel García. Aparte de profesor de esta escuela, soy director de este máster. Y quería hacer esta introducción y este contexto porque, bueno, dentro de este convenio, pues una de las actividades es promover mesas redondas, diálogos sectoriales y en este caso pues vamos a abordar el de la cadena alimentaria. Pero lo queremos hacer desde un sentido amplio. Y aquí, bueno, pues voy a aprovechar e introducir brevemente el perfil y el sentido de los ponentes que nos acompañan y que no nos acompañan, como podéis ver. En primer lugar, disculpar a Esther Muñoz, que por una situación sobrevenida de última hora pues no va a poder asistir. Transmite o me ha pedido que transmita sus disculpas. Bueno, son situaciones sobrevenidas que a todos nos pueden ocurrir y bueno, lamentablemente no nos puede acompañar. Ella es alumna egresada de la primera promoción de nuestro máster y bueno, pues está ocupando ya un puesto de responsabilidad en una empresa muy relevante del sector, pero bueno, seguramente, bueno, seguro que en otra ocasión nos podrá acompañar. Bueno, presento un poco desde el extremo de mi izquierda hacia mi derecha. En primer lugar, presento a Lupe Orea. Lupe Orea es profesora y coordinadora de nuestro máster, es profesora asociada de la UPV, pero bueno, ella es ingeniera agrónoma, además de esta escuela, y consultora en RSC. Ella nos va a hacer una introducción sobre el contexto y el sentido de todos los cambios que está habiendo en este ámbito y que tanto van a influir y están influyendo en el sector agroalimentario. Y después los intervinientes, bueno, lo que hemos querido reflejar pues es la amplitud de la cadena de valor alimentaria, ¿no? Y nos acompaña Daniel Lois, que es director de RSC y Sostenibilidad en Sodexo Iberia, que es una empresa multinacional de restauración alimentaria y básicamente, bueno, entendiendo el sector alimentario como una cadena de valor también de aprovisionamiento de servicios alimentarios y el sector Horeca, el sector restauración colectiva en este caso, pues también hay que visibilizarlo, ¿no?
Y bueno, y aquí a mi izquierda pues me acompaña o nos acompaña Pablo Negre, director de servicios corporativos de Clasol Group, que es una empresa de Castellón, hortofrutícola, muy dinámica, está creciendo pues, a un ritmo vertiginoso, con mucho dinamismo, y está, pues, como nos contará, pues, apostando y enfocándose a estos temas, más allá de por la necesidad y las exigencias del mercado, pues también desde el convencimiento de una estrategia sostenible que aplican en su organización. Bueno, después diré algunas palabras más a la hora de presentar, pero bueno, en primer lugar paso a la palabra a Lupe Orea para que haga su primera intervención de contexto. Cuando quieras, Lupe. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. ¿Se me escucha? Nada, para mí es un placer estar aquí en mi escuela y, como veis, los ingenieros agrónomos pues podemos dedicarnos a muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como todos sabemos, el sector agroalimentario pues tiene multitud de tipos de organizaciones, desde organizaciones muy pequeñas hasta grandes organizaciones, y tenemos ejemplos hoy con nuestros ponentes. Entonces, dentro de lo que está ocurriendo con la sostenibilidad, nos encontramos en un momento de mucha normativa, mucha regulación, en la cual estamos viendo que, que esto está siendo mucho más fácil para las grandes empresas o las grandes organizaciones que para esas empresas más pequeñitas o para las pymes, que son el gran tejido empresarial dentro de nuestro sector. Con lo cual, lo que vengo a deciros hoy es qué está pasando, ¿no?, con nuestras pymes en nuestro sector y qué podemos hacer o qué estamos haciendo para que nuestras pymes sigan siendo competitivas y qué podéis hacer vosotros cuando salgáis de aquí por ayudar a nuestro sector. Bueno, pues ¿en qué escenario nos estamos moviendo en la actualidad con toda esta regulación? Y sobre todo yo me voy a centrar en el tema del reporte, ¿no? Pues hasta ahora todo esto de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, era algo voluntario. Las empresas que querían informaban de lo que hacían. Poco a poco, desde el 2014, desde Europa, se empezó a regular. Algunas organizaciones de más de 500 trabajadores empezaron a verse obligadas a contar qué estaban haciendo en temas de sostenibilidad, pero no había un marco único, con lo cual cualquier empresa, de manera voluntaria o no, que contara qué hacía en temas de sostenibilidad, lo publicaba como quería, utilizaba cualquier modelo de gestión, podía hacer una memoria de sostenibilidad, un informe de progreso, como nos dice la ley española, los estados de información no financiera, no sé si os suenan. Al final, esta última regulación, ¿qué nos dice? Que todos hablemos de lo mismo, ¿no? Queremos todos decir las cosas y contarlas de la misma manera, igual que ocurre en contabilidad, ¿no?, con los indicadores financieros. Con lo cual, a partir de ahora, pues todos hablaremos de informes de sostenibilidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de toda esta regularización? Bueno, pues tener una transparencia y que todos estos informes se puedan comparar, ¿de acuerdo? Si yo soy una pyme y quiero saber qué están haciendo otras pymes porque yo tengo un problema, tengo un impacto, hay algún tema que no sé cómo tratarlo, pueda coger otros informes de otras empresas y me puedan servir de ayuda, ¿de acuerdo? Que me ayude a mejorar mi desempeño empresarial. Al final, tenemos que ver también la sostenibilidad o la responsabilidad social de mi empresa, no solo como una herramienta de marketing en la cual yo voy a rendir cuentas de lo que estoy haciendo, sino que cuando yo lo vaya haciendo año tras año, voy a ver de dónde vengo, hacia dónde voy, si lo que estoy poniendo en marcha me está ayudando a cumplir mis objetivos, y al final va a ser una herramienta de mejora continua dentro de mi organización. Estamos viendo que los inversores cada vez más miran los rankings de sostenibilidad, con lo cual, si yo rindo cuentas de lo que estoy haciendo de una manera transparente, voy a atraer inversión, voy a dar confianza. Y además, si al final yo me tengo que sentar
y ver cuáles son mis impactos, qué estoy haciendo, de qué manera voy a informar, eso va a promover mi responsabilidad dentro de mi organización. No solo a altos niveles, sino dentro de la empresa, si yo lo cuento y mis trabajadores saben lo que estoy haciendo. ¿Qué vamos a hacer todos al final? Hablar el mismo idioma, ¿de acuerdo? Todos vamos a informar de la misma manera, de los mismos. Cuando hablemos de un impacto, todos vamos a hablar del mismo modo de ese impacto, con lo cual todos nos vamos a entender. Y cuando hablo de todos me refiero a nivel internacional, ¿de acuerdo? Que no sea algo que sea de un país o de otro. Todo esto a nivel internacional ya en el 2021, desde la Fundación IFRS, que esta organización está sobre todo con temas de estándares o indicadores de tema financiero enfocado a inversores, ya publicaron en 2021 que iban a sacar unos estándares para un marco común a nivel internacional relacionados con la sostenibilidad, pero a día de hoy todavía no lo han publicado. Pero bueno, desde Europa sí que nos adelantamos, ¿de acuerdo? Como os he dicho antes, en 2014 ya se reguló y en 2022 con la nueva directiva, ¿qué ocurrió? Que se dio una vuelta de tuerca. Hubieron muchas más empresas que se han visto obligadas a reportar en temas de sostenibilidad. ¿Por qué hablo de la normativa? Porque aquí sí que nuestras pymes, en nuestro sector, se van a ver obligadas, o bien por la ley, o bien, porque ahora lo veremos, porque quiero ser competitiva o porque quiero seguir siendo proveedor de una cadena de distribución, por ejemplo, a reportar en materia de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Aquí ya la norma europea ya habla de pymes cotizadas, ya habla de empresas no europeas, porque antes nos poníamos a estudiar empresas de un sector y veíamos que, ostras, esta empresa por el número de trabajadores debería tener memoria y no tiene, y era porque no tenía su sede aquí en Europa, con lo cual no tenía obligación. Bueno, pues si ahora tienes un volumen de negocios mínimo, etcétera, aunque no seas europea, si quieres seguir haciendo negocios en Europa, tienes que rendir cuentas. ¿A qué obliga? Bueno, pues no me voy a detener a qué información tenemos que dar, pero bueno, tendríamos que dar toda esta información y sobre todo la novedad es que ya nos obligan a que toda la información se dé por indicadores, esté todo tipificado en indicadores. Y que además no solo hablemos de qué hago yo como organización, sino, y aquí es donde entran todas nuestras pymes o micropymes dentro de nuestro sector, qué ocurre con mi cadena de valor. Con lo cual, si yo soy una pequeña empresa y le estoy vendiendo a una cadena de distribución mi producto, por ejemplo, si esta cadena de distribución está obligada a presentar sus informes de sostenibilidad, va a tener que hablar de mí como su proveedor, con lo cual me va a exigir a mí que yo reporte y que yo le diga qué estoy haciendo en materia de sostenibilidad. Y si no, yo no voy a poder seguir siendo su proveedor. ¿De acuerdo? Con lo cual, las pymes o micropymes, que aunque por ley no estoy obligada a reportar, seguramente, si yo quiero seguir siendo competitiva en el sector, voy a tener que hacerlo. Entonces, de una manera u otra, voy a tener que estar ahí y contar qué estoy haciendo en materia de sostenibilidad. Y además, todo esto, lo que se prevé es que Europa tenga una base de datos que sea pública y que cualquiera pueda entrar y ver qué está haciendo cada empresa en materia de sostenibilidad. Este sería el estándar europeo que, como veis, bueno, pues habla de normas transversales, lo que da información de la empresa, y luego habla sobre temas temáticos de medioambientales, sociales y asuntos relacionados con gobernanza. Y además se prevé que publiquen estándares específicos por sectores. Hay ciertos sectores que se consideran que pueden tener un interés especial o que puedan ser unos sectores que tengan unos impactos específicos, etcétera, y entonces a esos se les van a hacer como unos indicadores específicos para que informen. Todavía no están todos publicados, pero si veis ahí pendiente de publicar, os he puesto una flechita, tenemos uno que sería el de agricultura, ganadería y pesca, y aquí tenemos el de alimentación y bebidas. Con lo cual, dentro de nuestro sector, bueno, pues vamos a tener ahí una serie de indicadores que vamos a tener que
ver y ver qué nos están pidiendo con esos indicadores específicos. Con lo cual, desde Europa le están dando una importancia especial a nuestro sector y nuestras organizaciones vamos a tener que tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa con las pymes, no? Hemos dicho, representan un gran porcentaje dentro de nuestro sector. ¿Qué pensáis? ¿Vamos a ser capaces de afrontar todo esto, este escenario? Bueno, veo que hacéis así con la cabeza, ¿no? Pues esto es algo que nos preocupa a todos, ¿de acuerdo? Desde el primer momento que se empezó a regular, que vimos que se iban a ver con esta obligación, hay muchas pymes que lo están haciendo y lo hacen muy bien, ¿de acuerdo? Y muchas que se vieron ¿y por dónde empezamos? Más papeleo, y esto yo no sé cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Todos los que nos dedicamos a estos temas nos hemos puesto a pensar en esto, y desde Europa también, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que si nuestras pymes son capaces de abordar estos temas de sostenibilidad, lo vamos a consolidar, ¿de acuerdo? Y vamos a ser un sector sostenible. A nuestras pymes les va a dar acceso a nuevos mercados, ¿de acuerdo? Porque van a contar qué hacen y van a poder entrar a trabajar con empresas que estén obligadas a pedir esa información. Van a poder generar alianzas con otros actores, con el sector público, ¿de acuerdo? Si el sector público tiene que contar con quién está trabajando o muchas veces para hacer contratos públicos pone alguna cláusula de temas de sostenibilidad, si yo tengo una memoria de RSC o un informe de sostenibilidad, como se llaman ahora, pues eso me va a ayudar también a esos contratos, ¿de acuerdo? Al final vamos a obtener muchos beneficios, aunque también sabemos que el reto pues va a ser grande, ¿de acuerdo? ¿Por qué el reto es grande? Porque sabemos, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos no son los mismos que tiene una gran empresa, ¿de acuerdo? Vamos a tener una complejidad técnica a la hora de recoger tanto volumen de datos, pero al final todo esto podemos darle una solución. ¿Cómo? Simplificando la normativa, y ahora os contaré, ¿de acuerdo? Haciendo una normativa o haciendo un estándar que sea más simple o más sencillo para las pequeñas empresas, mediante la formación, ¿de acuerdo? Vosotros vais a ser egresados de esta escuela, que os podéis formar en temas de sostenibilidad y ayudar a las empresas del sector, dando incentivos financieros desde la administración pública o poniendo tecnología asequible que también ayude, ¿no?, a la recopilación de datos, etcétera, y la colaboración y redes entre pymes, que esto lo tiene muy avanzado también el Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Qué soluciones tenemos ahora sobre la mesa? Bueno, pues Pacto Mundial de Naciones Unidas, ellos se han caracterizado siempre y han sido premiados por toda la ayuda que le han dado a las pymes para elaborar memorias de sostenibilidad. Y entonces, cuando supieron que venían estos cambios, que se iba a empezar a trabajar con indicadores, ellos se adelantaron y cambiaron su manera de trabajar. Todo te lo puedes descargar, una empresa se puede adherir al Pacto Mundial y hacen talleres, dan ayuda y tú tienes preguntas sobre temas relacionados con sostenibilidad, de medio ambiente, gobernanza, etcétera, en la cual tú puedes ir contestando y cada una de las preguntas, como veis, está relacionada con indicadores, en este caso con el marco GRI, con lo cual tú de aquí pues te puedes hacer una memoria que esté con indicadores. Entonces, te simplifica la elaboración de la memoria y además te dice cómo estás. Y todo esto es público, tú puedes entrar y ver cómo están otras organizaciones del sector. Y además cada pregunta también te la relaciona con las metas de los ODS, para que tú también lo puedas incluir en tus memorias. Por otro lado, dentro de la Comunidad Valenciana tenemos el registro de empresas socialmente responsables. Esto era una manera de que las empresas valencianas pudieran tener un sello que dijeran esta empresa hace las cosas bien en términos de sostenibilidad. Está ligado con el registro mercantil, entonces alguien de otro país que entra al registro mercantil a ver información de una empresa, ahí le aparece que esa empresa está dentro del registro de empresas valencianas. Y aquí una empresa de menos de 50 trabajadores puede ir contestando un cuestionario en el cual tiene unas preguntitas con unos indicadores que te dice cómo puedes ir calculándolo y se pueden generar su memoria, ¿de acuerdo? Esto sería otra herramienta también interesante.
lleva un par de años y sí que es cierto pues, que ahora mismo está un poco actualizándose, etcétera, pero es otra herramienta que nuestras pymes pueden utilizar. Esto sería una, por ejemplo, de las preguntas de un indicador. Este sería el de igualdad de empleo y te dice cómo tienes que calcularlo y te va dando puntos dependiendo del nivel en el que estás. Y luego desde FRAC, que es la Unión Europea, se ha adaptado, ¿de acuerdo? Esos indicadores, ese estándar de indicadores para las grandes empresas lo ha adaptado para las pymes, ¿de acuerdo? Estaba en consulta pública hasta mayo del 2024 para que se pudieran hacer alegaciones al respecto y consta de 3 módulos y hay un módulo básico para que las empresas pequeñitas de menos de 10 empleados simplemente con ese módulo ya tendrían una memoria y luego pues ya tenemos otro módulo más que es el de las políticas, bueno, que ahí sí que tendríamos que hacer una memoria, una matriz, etcétera, y un módulo para socios comerciales, ¿de acuerdo? Pero enfocado a que sea algo más sencillo y más asequible a las pequeñas empresas. Y bueno, y aquí un poco para que veáis qué información se pide a estas pymes en estos NEIs, ¿no? Pues acerca del agua, de la biodiversidad, de las personas, etcétera, ¿no? Y los diferentes módulos. Muchas gracias. Yo creo que he ido un poco rápido, pero no quería quitarles tiempo a ellos, que creo que es lo importante. Muchas gracias, Lupe. Creo que nos has hecho una panorámica de la importancia que tiene estos temas en las pymes, que al fin y al cabo son la mayor parte de las empresas del tejido productivo del sector agroalimentario, independientemente que, bueno, sobre todo en la parte de distribución alimentaria y en la de insumos, pues hay grandes, o puede haber grandes multinacionales o grandes empresas, ¿no? Yo, por seguir la secuencia de la cadena de valor alimentaria, voy a darle la palabra ahora a Pablo, tras presentarlo, por supuesto. Pablo Negre, ya adelantaba, es director de servicios corporativos de Grupo Clasol y básicamente, bueno, tiene una formación de licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y un MA en Finanzas por la Universidad de Glasgow, aparte de, bueno, otros temas de programas de formación, MBAs de alta dirección y una también larga trayectoria profesional pues, en diferentes empresas y en el ámbito también de la consultoría, ¿no? Actualmente, pues bueno, dirige el departamento de servicios corporativos en Clasol, en el que bueno, se integra la gestión de la sostenibilidad. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Realmente, bueno, la selección de Clasol no es aleatoria ni ha sido accidental, sino que es una empresa que desde el máster seguimos porque realmente pues, se está trabajando estos temas y bueno, para nosotros un placer que hayas podido agendar esta participación y que puedas acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos por invitarnos y en este caso al máster de Responsabilidad Social Corporativa. Bueno, si me permitís, vamos a presentarnos. Nosotros somos un grupo empresarial bastante joven. Podríamos decir que estamos en segunda generación, quizás tercera, porque los abuelos ya empezaron en esta zona, en la zona norte de Castellón, pues como hacían muchas familias en aquella época, nada, empezaron a exportar cítricos, ¿no? Pues nosotros un poco los cimientos de la empresa viene de esa época, solo que la familia emigró a Alemania. Y allí vendían fruta en los mercados, en los tradicionales mercados donde se hacía la transacción entre oferta y demanda. Como esto fue evolucionando, al final en esos mercados se servía principalmente a los supermercados. Los supermercados evolucionan, se profesionalizan y entonces empiezan a comprar en origen y dicen a la familia, oye, volveros a España y lo que hacéis es nos servís desde España y controláis desde origen todo el producto. Y es un poco el origen de la compañía. Entonces, como compañía realmente somos muy joven, estaremos en 11 años más o menos, 9 años desde su constitución, y ahora mismo pues somos un grupo complejo, un entramado societario, ¿no?
que cubrimos todas las actividades, como decía Olga, de la cadena de suministro, de la cadena de valor, ¿no? Desde origen, desde el cultivo, pasando por el procesado, la comercialización e incluso el transporte. Y el foco nuestro es, nosotros servimos a las grandes cadenas de alimentación europeas, pues os podéis imaginar, Lidl, Aldi, Intermarché, Grupo Auchan, Biedronka, Dino, todas las grandes cadenas. Y el año pasado dimos el salto a Canadá y también estamos haciendo cosas en Colombia, siempre con el foco puesto en el sector retail, distribución de alimentación. Como podéis ver, pues tenemos empresas que trabajan en la parte de cultivo, luego tenemos empresas que están en la parte de cultivo envasado, una empresa que hace solo comercialización, tenemos la empresa de transporte y tenemos Clasol que hace un poco, que está en todos los eslabones de la cadena. Permitidme que me explaye un poco más, porque ahí veis San Alfonso, Cooperativa San Alfonso. Bueno, pues con mucho orgullo tengo que decir que hemos roto un molde en el sector hortofrutícola, que es un sector tradicional. Vosotros, si habéis estudiado en la rama esta, pues entendéis un poco el sector. El sector hortofrutícola en España, el 60% del sector a nivel productivo está en manos de cooperativas. Las cooperativas son un actor muy importante a nivel nacional. Y el 40% más o menos está en manos privadas. Hace unos años entran los fondos de inversión en el sector para dinamizar, para juntarse y hacer tamaño, escala, sinergias y ganar dinero, por supuesto. Y entonces el mundo cooperativo se queda un poco al margen y entonces se produce eso que dice en economía el océano rojo, el océano azul. En la parte privada están todos los fondos de inversión incorporando compañías, haciendo grandes grupos, Citrianco, Natural Fruits, Sanlúcar, habéis oído hablar de todas estas compañías, y las cooperativas se quedan un poco. Hay algunas que avanzan, pero se quedan un poco ahí. Y nosotros llegamos, pequeñitos, creciendo mucho, con muchas ganas, y decimos, oye, nosotros necesitamos reforzar nuestra cadena para ser más grandes, para poder competir, si no nos quedamos fuera. Esto lo hace todo el mundo, ¿no? Y entonces decimos, ¿dónde nos vamos? ¿Al océano rojo, donde las oportunidades son muy pequeñas? ¿O nos vamos al océano azul, donde no hay nadie? Y nos planteamos ir al océano azul. Vamos a pescar, a ver si podemos pescar ahí algo, ¿no? Y entonces nos planteamos, queremos comprar una cooperativa. Pero claro, comprar una cooperativa no se puede comprar, porque la cooperativa es de sus socios. Entonces no puedes ir, aparte no tiene un capital social, entras en temas legales que dices, joder, pues no es tan fácil, ¿no? Y entonces estuvimos un año hablando con la cooperativa, porque ellos también tenían ganas de hacer cosas, es una cooperativa muy dinámica, y tenemos que hacer algo. Estuvimos un año de conversaciones, de negociaciones, hasta que conseguimos dar con la fórmula, y hemos estado 6 meses para lo que sería darnos oxígeno para ordenar todos los procesos, y desde el 1 de julio estamos con la integración operativa. Llevamos 2 años con la operación. Claro, hemos integrado una cooperativa que factura 80 millones de euros, 2.000 empleados. Claro, ya estamos hablando de unas cifras importantes, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso también afecta a la parte de la responsabilidad social. Clasol ya llevaba un poco dentro de su estrategia el incorporar la responsabilidad social, y lo hacíamos principalmente en 2 ámbitos. Lo hacíamos en el ámbito de tenemos que hacer la cadena de valor, la cadena de suministro sostenible de cara a nuestros clientes y proveedores, y luego nosotros queríamos diferenciarnos de alguna forma en un sector muy tradicional, y entonces cuidamos de nuestra gente, cuidamos de nuestros empleados. Y me anticipo, el año pasado pues nos asociamos a Sodeso, y entonces pues ofrecemos una serie de pagos de servicios que se descuentan de nuestro bruto y se hacen a través de Sodeso Iberia. Con lo cual ofrecemos que la gente pues tenga ticket restaurant, cheque guardería. Le damos beneficio a los empleados, cotizan menos a nivel de impuestos y tienen un beneficio y funciona fenomenal. Hoy tenemos unas oficinas que están muy bonitas, hacemos un entorno agradable, cuidamos que haya buen ambiente, no se puede chillar en la oficina. Entonces ya empezamos a hacer toda una serie de acciones relacionadas y englobadas, como os ha explicado Olga, en la parte de responsabilidad social, en este caso en la parte de empleados, en la parte de clientes y proveedores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que de repente nos llega el monstruo,
que se llama Cooperativa San Alfonso, y entonces nos encontramos con la dualidad de que tenemos ahora mismo. Teníamos un modelo de responsabilidad social corporativo de Clasol, que gracias a una antigua alumna de aquí del máster, pues ella se incorpora con nosotros el año pasado, me dice, oye Pablo, ¿y si hacemos esto y me pongo yo y además nos certificamos como empresa socialmente responsable aquí en la Comunidad Valenciana con el decreto 200-2020? Pues adelante, ¿no? Me parece fenomenal. Entonces estuve ya trabajando y justo antes de la integración presentamos y ya somos empresa socialmente responsable, con lo cual nosotros ya llevábamos un camino y por otro lado la cooperativa era un monstruo, llevaba también su propio camino y estaba más avanzada porque es una cooperativa que tiene cultivos, que tiene procesado, que tiene comercialización, mientras Clasol, antes de la cooperativa, era una compañía que se dedicaba a la comercialización y al cultivo. No teníamos la parte de, a la comercialización y distribución, no teníamos la parte de procesado, no teníamos almacenes, ¿no? Como tenemos en un almacén a otra compañía del grupo, pues somos un grupo empresarial, pero no propiamente en Clasol, ¿no? Y entonces llega la cooperativa y dice, bueno, yo ya estoy avanzado en la parte de sostenibilidad y estoy elaborando mi modelo de RSC y mi reporte en base al Global Reporting Initiative y al estado de información no financiera. Porque, claro, las compañías, cuando ya tienen cierto tamaño y cumplen ciertos requisitos, como he explicado, ya estamos obligados a hacer un estado de información no financiera y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y hay que cumplirlo y hay que hacerlo, pues hay que hacerlo lo más bonito y lo más entendible posible, ¿no? Y siempre entra un componente también de comunicación y marketing al respecto de lo que haces, ¿no? Entonces nos vemos ahora mismo con dos modelos conviviendo, que desde el 1 de julio pues pasa todo a lo que se llama servicios corporativos. Yo se lo decía antes, estamos aquí hablando, de decir, ¿qué son servicios corporativos? Muy fácil. Todo lo que no es comercialización y operaciones son servicios corporativos. Son recursos humanos, finanzas, tecnología, calidad, sostenibilidad, RSC, todo eso pasa en un área en el cual nos dedicamos a dar soporte a la parte de negocio. ¿El negocio qué es? Vender y producir. Fenomenal. Y me veo con todo esto encima de la mesa, ¿no? Y cojo a la gente, la reúno y digo, bueno, pues esto tenemos que ordenarlo y tenemos que, pues mira, todo lo que nosotros desde Clasol patrocinábamos una fundación contra el cáncer, organizamos una carrera contra el cáncer, pagamos una parte de la formación a los empleados, siempre creo que es 1/3 la asume el empleado, 2/3 la asume la compañía. Pagamos clases de inglés a mediodía para todos, bueno, inglés y alemán, ¿no? Y luego ahora mismo pues hemos desarrollado el mercado de Polonia, pues estamos viendo igual si también incorporamos el polaco como idioma, pese a que parezca sorprendente, hay mucho mercado, ¿no? Y San Alfonso pues ya estaba con el cálculo de la huella de carbono, pues estaba con proyectos de agroecología en la parte de las 2.000 hectáreas que tiene bajo gestión en la parte de cultivos, ya estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Y ambos estábamos con la parte del uso de envases reutilizables. Todo esto viene un poco por normativa y por exigencia de nuestros clientes, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer la cuña. Imaginaros toda esta normativa que os ha explicado también Olga, que Europa se ha puesto muy estricta, y yo meto la cuña, Gabriel, pero que cuando vienen importaciones de terceros países a veces se está levantando la mano y eso es competencia desleal, porque nosotros lo tenemos que cumplir, los que producimos aquí lo tenemos que cumplir y los que vienen de Marruecos no lo cumplen. Y si mira a otro lado y pasa, porque hace falta fruta y verdura, ¿qué? A mí me está costando más producir por salarios y por toda la normativa que supone que yo necesito tener gente que prepare esos certificados y necesito gastarme dinero en poner films, en poner plásticos, bla, bla, bla. Todo eso es un punto muy, muy, muy crítico que está ahora mismo en mi sector encima de la mesa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora mismo hemos trabajado, bueno, perdonad, sí que los grupos de interés sí que los hemos definido, pues esto es muy sufrido porque prácticamente casi todas las compañías tienen los mismos. Quizá nosotros pondríamos aquí agricultores. Los agricultores son un grupo de interés crítico. Sin los agricultores no somos nada, las empresas no existimos. Nosotros tenemos una cooperativa dentro de nuestro grupo, no es que tengamos, sino que estamos vinculados con una cooperativa. La cooperativa es de los socios y los socios son agricultores, pero aparte el impacto social de la cooperativa con
otros agricultores que no están asociados, pero siguen colaborando con la cooperativa y ahora colaboran con Clasol, es enorme. Hay 2.000 familias metidas dentro de nuestro grupo que cultivan, que se esfuerzan, que sacan sus productos lo mejor posible y que al final viven de esto, ¿no? Entonces, los agricultores es un grupo de interés que nosotros estamos trabajando con mucha sensibilidad, con mucha seriedad y necesitamos asegurar que tenemos futuro, porque si no, al final no vamos a ser capaces de suministrar. Y si bien nosotros en algún momento llegamos a suministrar de otros orígenes, podemos suministrar de Grecia, podemos suministrar de Marruecos, podemos suministrar de Turquía, de Egipto, de Sudáfrica, y en breve pues empezaremos también a mirar hacia el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque nuestros clientes nos exigen 12 meses de suministro al año. Y claro, las campañas son lo que son cuando solo sirves de un único origen. Lo cítrico empieza en octubre y acaba en abril, mayo, y puedes aguantarlo y estirarlo un poquito más, pero luego empieza la fruta de hueso a partir de abril. Y no hay fruta de hueso en diciembre. Pero si nosotros somos capaces de suministrarnos en ambos hemisferios, cuando aquí es verano y es invierno, viceversa, y si somos capaces de hacerlo, podemos suministrar constantemente todo el año, ¿no? Y eso es lo que nos gusta. Más nivel de facturación, estabilidad y los supermercados que quieren menos proveedores, suministro continuo, ¿no? Pues bueno, nosotros queremos estar ahí. ¿Qué ocurre? Que todo esto al final nos ha hecho replantearnos en este breve tiempo que nosotros necesitamos dar una vuelta a nuestro modelo RSC. Y ahora mismo, y lo digo en primicia, nosotros que también somos muy activos en comunicación, pero todavía no estamos comunicando porque todavía no tenemos consolidado el modelo de responsabilidad social corporativa, y no me da vergüenza decirlo aquí, estamos trabajando en ello. Vamos a trabajar estos 5 ámbitos. Vamos a trabajar la sostenibilidad, vamos a trabajar los empleados, vamos a trabajar la ética en la cadena de suministro, vamos a trabajar nuestra relación con el consumidor final, es decir, también queremos relacionarnos con el consumidor final, y el uso de la tecnología. Nosotros tenemos un departamento de marketing y comunicación, el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, el poder hablar directamente con tu consumidor y saber que Grupo Clasol está suministrando a determinados supermercados, pero que en su suministro el etiquetado es correcto, se promocionan los productos, el packaging es sostenible. Queremos comunicarlo nosotros también. Al final, nosotros vamos y compramos en el supermercado lo que hay, pero también es importante que sepan que nosotros suministramos ahí y que nosotros queremos hacerlo bien, ¿no? Y por último, como os decía antes, tenemos la parte, y no los pongo en orden de importancia, ¿vale? Tenemos la relación con los agricultores y las comunidades locales, que es crítico. Como os decía, si queremos hablar de sostenibilidad, entendemos que sea sostenible los productos, y sostenible significa constante. Y tenemos que ayudar a los agricultores a que puedan cultivar eficientemente, a que puedan ser rentables. Al final la rentabilidad está implícito, ya ni se menciona porque está implícito. Todo lo que no sea rentable no se hace. Nadie trabaja por amor al arte. A ver, lo que tenemos que ver es en qué ámbito. Y todo el mundo quiere sacar el máximo partido, por supuesto, y está en su legítimo. El mercado te regula. Si eres muy caro, pues igual no puedes entrar, ¿no? Pero necesitamos que al final este grupo de interés, que son toda esta gente que está alrededor, que sean proveedores nuestros, socios nuestros o no, esto funcione, lo tenemos clarísimo y estamos haciendo cosas al respecto, ¿no? Pues nada más. Hasta aquí simplemente compartir con vosotros un poco quiénes somos y lo que estamos haciendo, y encantado de atenderos luego en el turno de preguntas. Muchas gracias, Pablo, por trasladarnos vuestra visión y vuestro posicionamiento en estos temas. Creo que ha sido muy interesante. Bueno, paso ahora a presentar a Daniel Lois. Daniel Lois es director de RSC y Sostenibilidad de Sodexo Iberia. Él de formación es ingeniero de caminos, pero bueno, se especializó en programas de sostenibilidad en diferentes universidades nacionales y extranjeras,
y bueno, tiene una larga trayectoria profesional y ha pasado por empresas en departamentos de sostenibilidad como Resol, El Corte Inglés, Erun en Alcoy, una empresa de la industria plástica puntera de la Comunidad Valenciana, que fue ahí cuando nos conocimos. Y bueno, y ahora recientemente en Sodexo, pues una empresa, ahora nos lo explicará él, pues que está situada pues en el eslabón de la restauración colectiva, dentro de lo que entendemos el concepto de amplio de cadena de valor alimentaria. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Has tenido que venir de Madrid. Nos consta que, bueno, pues sí que es cierto que tenéis empresas con las que trabajáis aquí muy intensamente y me consta que aprovechas el viaje, pero bueno, te agradecemos el esfuerzo y que lo hayas podido compatibilizar. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos. Nada, un placer siempre estar en La Terreta, que siempre trata muy bien, y sobre todo que estéis aquí con este diazo que hace con 25 grados. Bueno, a ver, yo efectivamente, bueno, yo soy ingeniero de caminos, por lo tanto algo de vinculación tengo con los ingenieros agrónomos que hay aquí y os voy a ser muy sincero, tenemos un marrón encima, o sea, tenemos un marrón encima muy importante. Y por eso, y donde hay marrones, donde algunos solamente ven marrones y ven problemas y ven agonías y ven negativismo, pues hay oportunidades. Y hay oportunidades para los ingenieros agrónomos, para las personas que como vosotros, los que estáis hoy aquí presencialmente y los que están desde Latinoamérica, se interesan por la sostenibilidad. O sea, yo, por poneros un poco en contexto, yo hice ingeniería de caminos hace algo más de 10 años, estaba convencido de ser ingeniero a tope, pero de repente en un momento dado empecé a descubrir eso de sostenibilidad, RSC, y decidí o aposté por ese área y creí que había oportunidades. Está en consultoría, está en muchas empresas como apunta Gabriel, pero lo que os puedo decir a día de hoy es que el sector alimentario, la sostenibilidad del sector alimentario es más importante que nunca. O sea, y se está convirtiendo en un valor totalmente estratégico y hace falta gente como vosotros, como vosotras, que estéis implicadas, porque los problemas, como bien apuntaba Lupe, y lo que viene a nivel legal no es nada fácil de gestionar. Y eso va a generar oportunidades profesionales, pero vamos, muchísimas. O sea, no tengo la más mínima duda. Yo también he visto, por ejemplo, ya dentro de mi área, como en estos, hace 8 años, cuando yo decidí, estuve en consultoría varios años, en KPMG y en Price, haciendo consultoría de sostenibilidad, yo tenía amigos que decían, pero ¿tú qué haces ahí? Hablando de CO2, de tal, si tú eres ingeniero de caminos, tú tienes que estar haciendo puentes. Dije, yo tengo una corazonada, digo, creo que por aquí hay algo. Digo, no sé el qué, hay algo. ¿Qué pasa? Que los últimos 4 años es cuando la función de sostenibilidad y las áreas están cogiendo mucho más vuelo. Y claro, a esos que me decían ahora de ¿por qué te has metido ahí si tú debes estar haciendo carreteras? Ahora, pues oye, cuando ven mi trayectoria y cuando ven los puestos en los que estoy y la pasión con la cual hago mi trabajo, dicen, joder, ¿qué suerte has tenido? No, no, la suerte se trabaja. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el azar solo favorece a la mente preparada. Entonces, voy a hablar mucho de la temática de hoy, que es súper interesante. Al final, bueno, os cuento un poco sobre Sodexo. Efectivamente, somos conocidos más por las tarjetas. Lo que pasa es que esa rama se ha desligado, ahora es Pluxee. Y nosotros, Sodexo como compañía, es una compañía francesa multinacional, presente en más de 50 países, cerca de 500.000 empleados y dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas. Que al final lo que hacemos es servicios de restauración, cafeterías, comedores, en todos los... Espera, voy a contaros aquí un poco ahora. ¿En dónde estamos? Estamos al final en empresas, estamos en hospitales, estamos en educación y Sodexo con Valencia la relación es muy especial. Aquí en Valencia, entre nuestros clientes, estamos en los hospitales Vitas, estamos con Ford desde hace muchísimos años y también estamos en distintos residencias de mayores y centros educativos universitarios. Ojalá pronto en la Politécnica de Valencia algún día, que se sabe. Entonces, bueno, ¿qué somos en España? ¿No? Un poquito porque es una empresa que yo antes de hacer el proceso la conocía de oídas, de haberlo visto alguna vez en algún azucarillo, pero cuando estuve en el proceso de selección, llevo 1 año y medio aquí, me enamoré del proyecto y que al final es un negocio de personas para las personas. Y eso es algo que es importante recordar a día de hoy. En España somos cerca ya de 7.000 colaboradores, en casi 500 centros de trabajo.
Tenemos oficinas centrales en Madrid y Barcelona y estamos presentes en todo el territorio nacional, a nivel de empresas, con mucha presencia en Madrid y Barcelona, pero cada vez creciendo y con un foco muy importante a nivel de sostenibilidad, apostando por compra local, como os contaré, luchando contra el desperdicio alimentario. Y aquí os cuento un poco la visión que tenemos, ¿no? Al final es un modelo de negocio en el cual es fundamental la interacción entre las áreas, ¿no? Al final la sostenibilidad, y os tocará a vosotros, o bien como rol de responsable de sostenibilidad en algún momento, estoy convencido, o bien os tocará un pesado como yo de sostenibilidad que os irá a pedir cosas. Bueno, al final lo que tenemos claro es que para llegar lejos hay que llegar acompañados. O sea, ya las áreas en las empresas, como están funcionando, ya no hay guerras cada uno por su cuenta, porque si eso lo hace, la empresa no funciona absolutamente para nada. Entonces, la colaboración es más importante que nunca y los proyectos se llevan a cabo entre muchas personas. Y ahí, bueno, tenemos iniciativas de restauración sostenible, donde apostamos por reducción de residuos, reducción de envases, reducir desperdicio alimentario, apostando por la proteína vegetal, o sea, haciendo platos que sean ricos, que sean saludables. Eso toda la parte de restauración, y también llevamos la parte de facility management, lo que sería al final la limpieza, mantenimiento de edificios, ¿no? Pero como estamos hoy hablando de alimentación, me voy a centrar mucho más en la parte de alimentación. Tenemos nuestra hoja de ruta 2025 y hay dos puntos muy importantes que incumben, que nos afectan en la reunión de hoy. Al final hablamos de promover desarrollo local. O sea, al final nosotros somos una empresa, o sea, nosotros somos cocineros. O sea, nosotros al final trabajamos con ese sector primario tan importante. O sea, cogemos alimento, lo recibimos en nuestros centros y tenemos un equipazo que lo que se encarga es de prepararlo y dar de comer a las personas. Y eso, hasta que yo no estoy dentro de eso, no me da cuenta lo complicado que es. Porque tened en cuenta que hablamos que tenemos cafeterías por España en el cual llegamos a dar hasta 6.000 comidas al día. Ayer, por ejemplo, estaba en Banco Santander, cliente nuestro hace muchísimo tiempo y que apuesta mucho por la sostenibilidad. Ahí estamos dando 6.000 comidas al día. O sea, no os imagináis lo que son 6.000 comidas al día y con un nivel de preparación exhaustivo. Por ejemplo, ahí en ese centro tenemos un centro de procesamiento de verduras donde recibimos verdura fresca y lo que hacemos es, se pela allí la patata, se lava todo. O sea, también un poco en ese centro, por ejemplo, lo que hacemos es tratar de reducir los envases, ¿no? Tratar de reducir esa quinta gama, que es esa bolsa, esa fruta y verdura embolsada. Y luego, por supuesto, para vender sostenibilidad, debes comprar sostenibilidad. Y esto lo voy a decir muchas veces en la presentación. O sea, no hay que aquí ya no vale hacer trucos de magia, no vale comprar morralla y lo convierto en un producto sostenible. O sea, estoy comprando algo que no cumple derechos, que no cumple temas ambientales y yo mágicamente lo convierto. No, porque eso es greenwashing. Además que es ilegal, es greenwashing. Que también lo habla Lupe, hay una normativa. El Lupe Santa ha entrado en la normativa que hay a nivel de reporting, pero luego a nivel de cumplimiento, o sea, tela, isotopa a los ingenieros agrónomos, tela a nivel de la debida diligencia. O sea, el control que hay que tener de cadena de suministro cada vez es mucho más exhaustivo. Tenemos una directiva de greenwashing. Las directivas, no sé si sabéis cómo funcionan, y es que primero se publica la directiva a nivel europeo y luego hay 2 años para que los países lo conviertan en ley. Y ya una vez que convertido en ley, ya cada país establece su régimen sancionador. Entonces hay un tsunami normativo muy importante. Y que ahí como todas las empresas o nos sabemos adaptar o nos perdemos competitividad. Pues también esto es algo que digo yo en muchos foros a los que voy. Europa, lo sabéis todos, está liderando la transformación verde, pero también las empresas estamos empezando siempre que podemos a levantar la mano, y yo ahí soy muy pragmático y muy claro, de cuidado con la transformación verde. Porque hay un principio básico de la sostenibilidad y es que no vale crear más desigualdad. O sea, no vale dejar a nadie detrás. No vale, voy a poner un ejemplo muy tonto, no vale tú tienes coche eléctrico porque te puedes permitir tal marca y puedes ir al centro de Madrid cada vez que quieras. No tienes esos recursos, lo siento, no puedes ni pasar de Albacete, ¿no? Entonces, tengamos claro que no podemos convertirnos en una isla de sostenibilidad, porque, como insisto, o esto es un cambio que veamos en todas las geografías, o si no, Europa, sí, seremos más verdes, pero a costa de ser más pobres y de que haya más desigualdad. Entonces ese no es el camino, ni mucho menos. Entonces, lo que también intentamos hacer las empresas es, sí, avancemos, pero avancemos con lógica. Y como viene
se ha apuntado antes Pablo, con la sostenibilidad económica. O sea, es que lo que no es sostenible económicamente es filantropía, es acción social, y lo que pasa con eso es que un día lo haces y otro no, porque no pasa nada. Entonces, el reto que hay es vincular la sostenibilidad a la estrategia de la empresa. Porque cuando se vincula a una estrategia de compras, de operaciones o de tantas áreas, ya no es algo accesorio, es algo que quiero tener porque me aporta. Entonces, las claves del diálogo de hoy, al final hablamos de, o sea, el título que han sacado aquí Gabriel y Lupe, tela. O sea, yo cuando me lo pasaron dije, madre mía, qué marrón, digo, esto, ¿por dónde se coge? Bueno, pues no sé si os acordáis, yo lo pasaba muy mal en el colegio, con el análisis sintáctico, el complemento omitido, sujeto omitido, el complemento directo. Bueno, pues al final creo que hay 4 claves que sí que quiero rescatar hoy. Y es que al final hay un reto, hay una gestión sostenible. O sea, si ya gestionar es complicado, ya sostenible ni os cuento. O sea, eso ya es el triple salto mortal. Cadena de valor. Es una cadena que además el recuerdo que tenemos todos es de cuando estuvimos en pandemia, ¿no? Que de repente, bueno, que al final nos dimos cuenta, fuimos conscientes ahí plenamente que en un mundo cada vez más globalizado nos dimos cuenta que las cadenas de valor eran mucho más largas de lo que nosotros creíamos. Que había cosas, o sea, nos empezamos un poco a replantear cuál era el origen de muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque de repente no nos llegaban a España. De repente no había suministros. O sea, nos dimos cuenta, cuando todo era inmediato, no pensábamos realmente con esa globalidad. Y la globalidad y la globalización está muy bien, pero debemos recordar que al final también hay que apostar por lo local, por lo de proximidad. Entonces, entender las cadenas. O sea, sobre todo, no hay 2 cadenas iguales. Entenderla en su complejidad. Y luego, alimentaria. O sea, el factor alimentario es que la alimentación o los productos de la huerta, bueno, o muchos productos alimentarios tienen la fea costumbre que es que se ponen pochos. O sea, esto no es una piedra de granito que sacas de una mina o una parte de carbón, lo puedes estocar y eso no pasa nada. Eso me dura ahí, vamos, 5 generaciones. No, no. El problema del que tiene el sector alimentario, y vosotros lo estaréis viendo en la carrera, es que el tema de los plazos, o sea, es un sector continuamente a contrarreloj. Yo me doy cuenta estando en Sodexo, o sea, al final te das cuenta que primero, tiene la fea costumbre que a las plantas, por lo que sea, les cuesta, no es inmediato, no es Amazon Prime, no para publicidad, pero tienen esa fea costumbre que de un día para otro no crecen. Fijaos, que llevan meses. Y que además no crecen en todas las épocas del año y ahí en clase lo saben muy bien. O sea, la parte estacional es fundamental. Entonces, bueno, pues se va contra reloj y por lo tanto es un ámbito en el cual la gestión eficiente es fundamental y en el cual los errores o las ineficiencias, ¿cómo se pagan? Económicamente. Ahí sí que los números salen muy claramente. ¿Y cómo se económicamente? Pues que recibo unas manzanas y están pochas. Y yo como empresa, pues a veces las puedo reconvertir y convertir en compota de manzana y otras veces no puedo. O llegas a un supermercado y el tamino te lo acepta. Entonces, la parte alimentaria hace que todo sea mucho más complejo. Claves del diálogo de hoy. Voy a hablar de cada uno de estos 4 ámbitos. Primero, hablamos de un reto. Y es que gestionar la cadena alimentaria es sumamente complicado. O sea, hay muchísimos actores. Pablo lo ha contado antes. Al final, desde el productor, o sea, hay muchas etapas intermedias hasta que llega a nuestras cocinas. Nosotros hacemos ese acopio, hacemos correctamente la comprobación del etiquetado y luego ya todo eso entra en una planificación para cocinar. Pero eso, el proceso no empieza ahí. Nosotros antes en Sodexo tenemos una planificación de menús que consensuamos con el cliente y ya estamos ahora trabajando en los menús en muchos clientes del verano, del primavera-verano del año que viene. ¿Por qué? Porque a los productores, a ese sector primario, tenemos que decir ya cuánto vamos a necesitar. Pues cuando en Sodexo necesitamos tomates, no nos hace falta 2 tomates que podemos bajar al supermercado por él. Necesitamos 2.000 kilogramos de tomates. Entonces, hace que esa gestión se vuelva mucho más complicada y por lo tanto pone a prueba la capacidad como empresa y fundamental el equipo. O sea, al final hay muchas personas intervinientes, cada una con su rol y por lo tanto lograr esa compenetración es fundamental. Hablamos también de variedad.
Claro, yo puedo un cliente decir bajar su huella de carbono del sector alimentario y de aquí hasta fin de año le pongo lechuga todos los días. En serio, o sea, ahí soy super green. Pero ¿qué pasa? Que como consumidor queremos variedad, queremos que nos sorprendan en los comedores, en las cafeterías. Entonces esa parte es fundamental. Y luego adaptarse, pues porque resulta que el sector primario a veces plantas tomates o prevés que van a salir 5.000 kilos de tomate y al agricultor le viene una plaga o lo que sea y no son 5.000 y son 1.500. Entonces tenemos nosotros también que tener esa cintura y decir, bueno, pues a ver, si no tengo aquí voy a buscar otra alternativa o voy a cambiar algún plato y demás. Y luego también la parte local, en nuestro caso, en el caso de Sodexo, la parte local se ha vuelto muy importante dentro de nuestra oferta gastronómica. ¿Por qué? Porque al final también en muchos centros lo que nos piden los clientes y lo que nosotros ofrecemos es, bueno, pues productores que estén en las cercanías, en el entorno geográfico. También es verdad que nosotros... Uy, se ha ido. Ah, igual lo he puesto yo... Sí. Ahora, vale. Bueno, la parte local en nuestro caso se ha vuelto muy importante dentro de nuestra oferta gastronómica. O sea, al final tenemos figuras de compradores locales, que es un área de oportunidad también para vosotros. Tenemos uno en Galicia, otro en Madrid y otro en Cataluña. Y ellos se encargan de ir a ver productores, hablar con ellos, ver qué producto tienen y todo ello irlo integrando en nuestra oferta gastronómica. O sea, al final también la parte de local nos ha permitido, como a nivel de comunicación y a nivel de dinamización en cafeterías, nos ha dado un plus como empresa muy importante. Incluso hemos redescubierto productos a muchos clientes. Oye, ¿sabías que hay unos garbanzos de Madrid y el jueves hacemos la jornada del garbanzo de Madrid o el tomate? O sea, al final todo eso nos ha permitido dar visibilidad y acercar ese sector primario a muchos de nuestros centros. Y también, por supuesto, trabajamos con la parte de temporada, ¿no? En nuestro caso también ha habido muchos clientes que la propuesta que hemos hecho ha sido, oye, igual hay ciertos productos que no se pueden consumir todo el año, que son estacionales, entonces hay que ajustar la oferta gastronómica a ello. Gestión sostenible, aquí hablamos también de, hay que poner el foco en lo realmente importante, y esto lo quiero remarcar, porque al final la gestión sostenible es tan amplia que no puedes abarcar todo. Entonces, al final hablamos de, bueno, de qué es importante para mí. O sea, también, como me apuntaba Lupe, con tantos indicadores que hay, con ese tsunami regulatorio, la sostenibilidad tiene la fea costumbre y es que los indicadores son tan distintos, o sea, no tiene que ver uno con los otros, no tiene que ver las emisiones de CO2 con el porcentaje de mujeres en un comité de dirección, o sea, son profundamente distintos. Entonces hay que decir, vale, voy a abordar los problemas poco a poco y entender qué es importante para mí. ¿Qué es importante para mí en mi cadena de suministro? Primero, tener proveedores que cumplan con mi código ético, que tenga también posibilidad de ir a hacer auditorías, que pueda ir a verles en sus instalaciones. Nosotros lo valoramos mucho, que tengan esa proximidad, que nos permitan construir con ellos, porque en el sector primario nosotros, en muchos de nuestros centros, el mayor reto es a nivel logístico. O sea, al final también buscando ese equilibrio de cómo podemos, la parte logística, que muchas veces no se cae, pero en nuestro caso, para llevar del productor a nuestro centro, la parte logística tiene un peso muy importante. Hay que ayudar al productor para facilitarle esa labor y luego ayudarles en su desarrollo. O sea, identificamos productores que tienen potencial, que están creciendo o que están empezando, se están pasando al ecológico y les ayudamos en esa transición. O sea, al final hay que apoyar y sobre todo elegir mejor también, eso lo quiero destacar. O sea, al final también nosotros nos ha obligado a replantearnos nuestros proveedores y requerir esfuerzos adicionales extra para buscar mejores proveedores, porque igual hay, o sea, y tienen cabida todos, tienen cabida desde plataformas que son más, pues esos marketplace, pues para centros que igual no hay tanta apuesta por la sostenibilidad o que buscan productos de otra tipología o con otro coste, pues hay plataformas que nos dan ese servicio. Y luego también hay que dar oportunidad para esos productos más premium, nuestros productos más de proximidad, que pongamos en valor. O sea, al final hay que dar margen para todo. Y lo que da de valor, como he apuntado antes, vender sostenibilidad implica comprar sostenibilidad. O sea, eso es fundamental. Y luego coordinarse. Y luego ser transparentes y ser claros. Decir, oye, a veces si un proveedor, un cliente nuestro quiere
un producto de proximidad que no es la temporada, no podemos coger un producto y reconvertirlo. Es decir, vale, ¿quieres que tengamos este producto porque al CEO le gusta mucho, porque tiene mucho tirón en esta época del año que no es temporada ni hay en las cercanías? No pasa nada, lo tenemos, pero seamos todos coherentes. O sea, no pretendemos, o sea, tengamos claro cómo funciona el sector primario. Muchas veces incluso hemos tenido reuniones de que nos hemos sentado productores con nuestro cliente y nosotros, y los tres pensando nuevos proyectos o la forma de seguir avanzando. O sea, esa transparencia cada vez es una exigencia. Ya no es algo bonito, es que es una exigencia. Y quieren, y ya no vale con ocultar márgenes, o sea, nos piden una transparencia también a nivel de cuentas muchas veces. Y luego, por supuesto, alimentaria. Al final hablamos de un recurso básico, que vamos contra reloj, que la planificación es fundamental y también, muy importante, evitar desperdicio alimentario. Justo la semana pasada ha sido la semana contra el desperdicio alimentario. Hemos hecho, por ejemplo, una acción con colegios, que hemos hecho una mascota que se llama Brocky, que es un brócoli un poco dañado, pues para concienciar a nivel de los comedores escolares. O sea, en muchos de nuestros centros tenemos unas básculas para que se pese el desperdicio de forma visual. O sea, al final hacemos iniciativas para decir que, oye, que tirar comida está muy mal. Y el tirar comida es responsable de todo, tanto de nosotros, o sea, la parte que nos toca en las cocinas, como vosotros como consumidores, ¿no? Entonces, cada vez, por ejemplo, empujamos a que la gente, si quiere repetir, que repita, pero que lo pregunte antes, ¿no? Que no se llene el plato por llenar. También, por ejemplo, iniciativas como To Go, por ejemplo, ¿no? El salvar comida que tenemos interna. No sé, al final se trata de darle valor a los alimentos, ¿no? Eso era justo el lema de esta semana de ACOC, la semana pasada, de hay que dar valor a los alimentos. O sea, tenemos que darle valor. Y de hecho tenemos que lograr que el desperdicio alimentario que nos moleste, o sea, que nos indigne, que cuando tiremos comida en nuestra casa te sientas mal, y que cuando tiras comida en un restaurante te sientas mal, o que pidas, oye, no, esto pónmelo para llevar. Hace unos años llevarse comida para llevar de un restaurante era de tiesos. Oye, esta comida hace 8 años de, tío, eres un tieso, pobre, toma. No, ahora, oye, lo he pagado, yo me lo llevo porque es mío y porque no está bien tirar comida. Y eso, nada, espero que os haya gustado y a vuestra disposición para vuestras dudas que tengáis. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por tu visión. Hemos acabado ya un poco la ronda de intervenciones y sí que pasaríamos a la parte final de la mesa redonda, un poco de coloquio. Entonces, bueno, invito un poco a si hay alguna pregunta, alguna intervención, alguna duda desde el auditorio. Hay por ahí un micro que se ha facilitado, sobre todo para que os oigan quienes están conectados. No por nada, sino vamos. Y veo que os oigamos nosotros. ¿Alguna cuestión, alguna duda? Bueno, quien tenga el micrófono en la mano tiene que preguntar algo. Hola, buenas, me llamo Alberto. Yo tenía una duda con el tema de la sostenibilidad de los embalajes y los paquetes con la comida, porque hay muchos que están con plásticos de un solo uso. Y eso, el tema sostenible, no tiene mucho sentido. Pero claro, si luego utilizas otro tipo de embalaje o te guardas el producto, por ejemplo, que estás hablando de los tomates, en la nevera, si los guardas con un plástico, aguantan más. Y si no los guardas, luego los tienes que tirar porque se te ponen pochos. ¿Cómo afrontáis eso en una empresa que maneja muchos kilos de comida y de fruta y demás? Para Clasol y para Sodexo. En el caso de Clasol, realmente es que no nos lo podemos plantear, porque como nosotros somos un proveedor de los supermercados, lo que tenemos es cumplir lo que nos pide el supermercado, ¿no? Entonces ahí, si me permites, tenemos poco margen de maniobra. La decisión no la tenemos nosotros. Nosotros podemos dar una opinión si nos parece mejor o peor con nuestro departamento de calidad, pero en el fondo es, esto son lentejas, o las tomas o las dejas, ¿no? Entonces
ahí poco podemos hacer. Por eso nosotros queremos empezar a trabajar esa parte que os ponía, de decir, queremos comunicar al consumidor final qué es lo que hacemos nosotros, para que al final sepan que nosotros sí queremos contribuir en todo este ámbito, y luego nuestros clientes tengan la última palabra y sean ellos los que tomen las decisiones finales y nos obligan a nosotros a empaquetar, en filmar o lo que sea de una forma u otra, ¿no? Entonces nosotros ahí no tenemos mucho margen de maniobra. No sé si a lo mejor Daniel... Yo creo que ha sacado el elefante en la habitación. O sea, creo que uno de los grandes retos del sector alimentario es precisamente con el tema de los envases y del packaging, ¿no? Y aparte muy lo que tú apuntas de... Vale, es decir, de repente en un momento se ha empezado a demonizar el plástico, ¿vale? Yo, como apuntaba Gabriel, estuve casi 2 años en la industria del sector del plástico, y al final el plástico en el día a día es fundamental. Incluso hasta el plástico de un solo uso tiene esa función protectora, tiene esa función de extender la vida de los productos que si no serían desechados antes, y también asegura cierta seguridad alimentaria que de otra forma no podría ser. Entonces, que voy por las ramas. Dicho esto, creo que a nivel de packaging se está innovando mucho, pero hay que pensar, más que trabajar en el producto del packaging en sí mismo, eso va a obligar a cambiar ciertos procedimientos. O sea, por ejemplo, y también cuando trabajas en sociedad te das cuenta que pequeñas acciones que haces en un lado, o sea, a veces arreglas un problema y generas 3 más. O sea, al final, por ejemplo, nosotros apostamos mucho en nuestro ámbito por envases a granel, que al final, oye, pues mejor los paquetes de garbanzos, tráeme un formato de 20 kilos en vez de en 5, porque ahí debes considerar también la parte de la parte de PRL de las personas, o buscar un sistema de envases retornables. Eso que lo estamos haciendo más. Decir, oye, pues las cajas en las que tú me traes la fruta, pues como pasa con Mercadona, con otras compañías, me lo traes y luego te lo llevas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el plástico de un solo uso, dentro del impuesto en vigor, es una alerta para todo el sector de hagamos un uso responsable del plástico. O sea, creo que no se trata de demonizar el plástico, sino hagamos un uso responsable, eliminámoslo siempre que sea posible y pensemos más alternativas. Pensemos alternativas, pero siempre garantizando la seguridad alimentaria, que eso es fundamental. O sea, yo te puedo poner ese filete en el supermercado en una bolsa de papel, pero primero la calidad va a bajar mucho, y a nivel alimentario, el de seguridad alimentaria, el riesgo va a ser mucho más elevado. Y entonces, con esa premisa, por eso creo que hay muchas iniciativas que se frenan, porque la parte de seguridad alimentaria sigue siendo es muy importante. Entonces, hay que pensar que con eso, pensar qué tipo de iniciativas, y lo también, por supuesto, el tema del coste. Si esas iniciativas de embalajes más sostenibles empiezan a disparar mucho el coste, bueno, pues habrá que valorar su impacto, o igual no es hacer un plástico en solo uso 100% reciclable. Igual hay que repensar el sistema. No sé, pero yo creo que hay muchas líneas por ahí, y aquí en la Comunidad Valenciana los institutos y universidades están avanzando mucho en ese sentido. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Ya, allí atrás pasáis. No, bueno, coge el micro, porfa. Tengo una pregunta para cada uno de los dos. Perdona, ¿se escucha? ¿Hay que apretar un botón o algo? No, estaba. Vale, tengo una pregunta para cada uno de los dos. Bueno, tanto para Daniel como para Pablo. Las tengo aquí apuntadas, así que voy a leer un poco. Bueno, para Pablo tengo la pregunta de, dentro de vuestro objetivo de expansión, pues lo que me estabas comentando de Canadá y demás, ¿qué criterios utilizáis para contratar nuevos proveedores y cómo verificáis que esos proveedores realicen su actividad en base a lo que promovéis de sostenibilidad y demás? Realmente, al final, nosotros lo que hacemos es... Tenemos un departamento de calidad y seguridad alimentaria, ¿no? Y ahí es donde también estamos, desde ahí es donde surge un poco toda la parte del ámbito de la responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? Entonces,
nosotros trabajamos en un mercado bastante regulado, porque nuestros clientes nos obligan a cumplir determinados certificados. Habéis oído hablar del IFRS, el Global Gap, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, nosotros, como no vamos a consumidor final, que trabajamos en el ámbito B2B, ¿no? Al final estamos un poco, si me permitís, estamos en el sándwich, estamos un poco en medio. Con lo cual, al final, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos, ¿no?, que nuestros proveedores cumplan todos los criterios que nuestros clientes nos imponen a nosotros, ¿no? Y en el caso de Canadá incluso es un poco más exagerado, pues es un mercado a nivel normativo más complicado, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Y nos hemos visto enfrentados, ahora también estamos con una auditoría Meta, ¿no? O sea, son auditorías que ya incluso empiezan a incorporar temas de responsabilidad social. Ya no es, oye, tú cumples a nivel de pesticidas, no. Y tus empleados están contentos, son felices, mantienes la igualdad de género, bla, 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 bla. Y entonces ya nosotros lo que hacemos es, oye, pues nos aseguramos que para poder entrar a servir y ser proveedor de grandes superficies, que son normalmente compañías grandes, profesionalizadas y que te exigen muchas cosas, pues cumples. Un tema se me ha olvidado, ¿no? Y para que veáis, y aprovecho un poco la cuña antes de que conteste Daniel. Nosotros se ha publicado que gracias a esta integración que os he contado vamos a invertir, vamos a modernizar nuestras instalaciones, ¿no? La semana pasada estaba con un gran banco de nuestro país, que es uno de nuestros bancos con los que trabajamos, ¿no? Entonces me dice, oye, tenemos que empezar a pensar que tenemos que invertir en los 3 próximos años una cantidad importante de dinero. Estamos hablando de entre 30 y 40 millones de euros. Entonces me dice, oye, Pablo, ¿cómo vais en materia de sostenibilidad? ¿Habéis preparado ya el estado de información financiera? Me dice, es que nosotros, los bancos, ¿sabéis cómo funcionan? Toman dinero prestado y lo colocan con un diferencial, ¿no? Me dice, es que nosotros en el banco, uno de los criterios preferencial a la hora de otorgar préstamos son aquellas compañías que cumplan criterios de sostenibilidad. Pero no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Entonces, tenéis una memoria, estáis trabajando en este ámbito, pues bueno, y no solo es que nos concedan la financiación, es que posiblemente el tipo de interés sea menor. Fijaros el impacto que pueda tener una organización. Cuando estás hablando de 40 millones de euros y te ahorras, no sé, un 0,20 o un 0,30%, pues es mucho dinero, ¿vale? Vale, bueno, y eso es otra pregunta para ti. A ver. Sí, es otra pregunta para Daniel. Vale. Vale, como sois una empresa bastante grande y demás, bueno, tengo 2 preguntas en verdad específicas. Como sois una empresa grande como vosotros y con tantas comidas al día, ¿cómo controláis que vuestros productores son de origen local y de producción sostenible? Y a raíz de eso, ¿qué definición darías tú como producto local? ¿Cómo nos aseguramos? Al final es conociendo a nuestros productores. O sea, siempre, a ver, el riesgo cero nunca puede llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pidiendo certificados. O sea, al final que nos demuestren, oye, que este producto ha sido producido ahí. También es que nosotros estamos en ese punto de reflexión interno de, bueno, ¿qué entendemos por local? ¿No? Y ya voy con tu segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta es, primero, yendo a visitar a los productores y teniendo muy claro qué es lo que compramos, ¿no? Eso es fundamental. Si es un pequeño productor, sí que puedes ir a verle. Si es un gran distribuidor, bueno, pues lo que le pides es documentación y sobre todo te apoyas en distribuidores que te aporten garantías, ¿no? y que tengan una reputación notable en el mercado, ¿no? O sea, con eso no te la juegas. Al siguiente punto que dice, y es muy bueno que hagas esa pregunta de qué entendemos por local, es un proceso en el cual nosotros ahora estamos en esa reflexión y estamos preparando una nueva definición para que todos en Sodexo estemos de acuerdo en qué es por local, porque inicialmente era una definición y actualmente basada en kilometraje, en plan, oye, pues que esté a máximo 150 kilómetros del centro al cual sirve. Pero hemos visto que esa definición muchas veces se nos queda un poco corta. ¿Por qué? Porque en Madrid a 150 kilómetros es que todavía estás el AM40, ¿sabes? Por un ejemplo exagerado. Pero en cambio
150 kilómetros en Galicia, donde trabajamos ahí en Arteiso, bueno, pues es que allí la definición de local es mucho más corta, igual son 50 kilómetros, ¿no? Entonces, y eso es porque al final cada entorno geográfico es distinto, ¿no? Un entorno geográfico más urbano como Barcelona es muy distinto que un entorno geográfico como es Galicia. Estamos en ese punto de tratar de crear una definición conjunta, hablar de provincias limítrofes, por ejemplo, o provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Y sobre todo, más que hablar de ese concepto de local, lo que estamos apostando mucho es por el concepto de compra nacional, ¿no? O sea, sobre todo también, y vosotros lo sabéis bien los agrónomos, no podemos pretender hacer crecer plantas donde no son, o sea, donde no tiene sentido hacerlas crecer. O sea, no puedes hacer, no digo, a ver, me voy a meter en un lío, pero bueno, aguacates en una zona con estrés hídrico, pues igual no es la mejor idea, por ejemplo. Entonces, pensar el local como un aporte de valor, pero pensar todo el sistema que hay, o sea, una estrategia nacional a nivel agrícola. Y decir, oye, pues es que, o sea, lo que haya local, por supuesto, apostamos por ello. Y lo que no haya local, pues buscaremos dentro a nivel nacional. Sí que es verdad que en ese sentido el foco nacional es máximo, ¿no? Y tratando de comunicar. Entonces, y luego también es verdad que al concepto local nos pasa muchas veces cuando vamos a licitaciones, cada cliente tiene su propia definición. Y bueno, cada cliente, o sea, cuando es cliente privado no hay ningún problema porque, oye, cada uno tiene su potestad para poner en sus pliegos lo que considere oportuno cuando vas a presentarte un concurso de un comedor, por ejemplo. Pero incluso dentro de la administración pública sigue habiendo, cuando llega toda la parte de compra pública verde, no hay un concepto todavía establecido de local. Entonces, bueno, estamos un poco viendo cómo avanzar eso. Había un estudio que hicieron en la Universidad de Alcalá, que fue el año pasado una presentación, hicieron un estudio de pliegos de comedores escolares en toda España y se dieron cuenta que había una dispersión del concepto de local, proximidad enorme. Entonces, primero creo que tenemos que definir lo que es por local y sobre todo que ese concepto de local sea coherente con el resto de la propuesta tanto de la empresa o de la licitación. No sé si te he respondido. Sí, bueno, más o menos. Sí, es complicado. Estamos definiendo mejor, pero bueno, piensa que local vamos a hablar de 150 kilómetros, desde el centro al cual damos el servicio de comidas. Pero entonces ya dependerá de la definición de cada país, porque por ejemplo en Dinamarca, que no crece nada, ahí pues poco local de 150 kilómetros de radio va a haber, ¿sabes? Claro, justo. O sea, es que eso incluso nos pasa internamente dentro de Sodexo. O sea, al final también la importancia que tiene la compra local en España no la tienen en otros países. Por ejemplo, pues en un Dinamarca o en el norte de Europa, que sí que apuestan más por otro tipo de compra más centralizada y donde la parte local no es tan importante. Aquí hemos visto que sí, que en España, y también un poco porque hablo con compañeros en países latinos, la parte de local, pues la vinculación con el territorio, con la proximidad, tiene mucha importancia. Entonces, yo creo que lograr una definición global de local es imposible. Si es complicado en España, imagínate a nivel mundial. Lo que habrá que hacer será, primero, cuando digas local, transparencia. Nosotros tenemos muchos centros de auditorías, decir, vale, hemos hecho un 50% de compra local y en este centro nuestra compra local es 100 kilómetros y aquí están los datos de la factura, de los pedidos, tal. Y distinguimos productores y distribuidores. Claro, pues también puede ser un distribuidor local. Puede ser que el centro de acopio lo tengan en Madrid, pero ese distribuidor se esté nutriendo de productores de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y eso también hay que definirlo para no dar lugar a error. Pues estamos un poco en eso. Y ahí sí que son datos que van a aportar y que van a definir muy bien tu cadena de suministro. Y que al cliente, oye, el cliente L'Oréal, pues mira, de los 10.000 euros de compra de esta semana, esto proviene de aquí, esto proviene de aquí. O sea, esa transparencia y trazabilidad es fundamental. Y para eso tienen que avanzar también los sistemas de informática. Y la parte informática es fundamental, porque si no, dedicas muchos recursos humanos a labores muy operativas, muy técnicas. Entonces, lo que yo creo que también tenemos que avanzar en ese reporting y en esos datos para que sean mucho más fácilmente accesibles. Vale, muchas gracias a los dos. Muy bien, gracias. Bueno, pues yo sí que quería también hacer mi pregunta. ¿Hay otra? Sí. Vale, te has animado al final. Sí. Antes has hablado de hacer... Bueno, la pregunta es para Daniel. Antes has hablado de hacer la sostenibilidad que llegue a todos los estratos de la sociedad, no a aquellos que se le puedan permitir.
En el sector, por ejemplo, agroalimentario, ¿qué medidas o cómo ves que puedes hacer eso sin reducir el margen de beneficio de los productores y del resto de la cadena? Porque a día de hoy comprar algo sostenible sale mucho más caro por X razón. Efectivamente, o sea, la sostenibilidad es algo que, es decir, si ser sostenible fuese barato, ya seríamos todos sostenibles. O sea, partamos de esa base. O sea, hay una barrera de precio. Lo que hacer es que esa parte de precio cada vez vaya siendo más reducida. Nosotros en el sector de la restauración donde estamos son márgenes muy ajustados. O sea, es una realidad. ¿Cómo hacemos que al final los números cuadren? Primero, aguas arriba con nuestra cadena, ser honesto con a cuánto te estoy comprando y cuánto estoy sacando yo. O sea, asumimos que cada eslabón debe poder vivir, ¿vale? No hay que exprimir de forma innecesaria. ¿Y cómo hacemos nosotros? Pues para que los números salgan, oye, si quieres este pollo ecológico, o sea, tener un poco nos obliga a repensar incluso nuestra receta. Decir, oye, yo antes te estaba poniendo en el plato 500 gramos de un pollo que no era local o que no te ha certificado, bueno, de un pollo de una calidad 1, y de repente yo decido, o contigo, con mi cliente, apostar por un pollo ecológico de proximidad, que además cuando lo haces la prueba el sabor está mucho mejor y tiene un precio más elevado, porque el coste de fabricación de ese pollo es más elevado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues igual hay que ajustar, o sea, igual es que cuando ponía ese pollo de 500 gramos le estaba poniendo 20 aderezos porque si no, no sabía nada. Pues con ese pollo me quito ya los aderezos, o sea, ya hago una preparación mucho más sencilla y mucho más centrada en el producto. Entonces, sigue habiendo cabida para todo. O sea, al final nuestra oferta gastronómica en todos los centros cubrimos, piensa que al final estamos en comedores escolares, residencias de mayores, empresas top, empresas que están en otro punto de sostenibilidad, y nuestra oferta tiene que dar cabida a todo. Entonces creo que al final se trata de un poco de ir equilibrando los precios, y con el productor, por ejemplo, trabajamos mucho en la parte de los envíos. O sea, decir, oye, pues mira, voy a intentar meterte en la ruta logística de este otro proveedor, ¿no? Y un poco tratar y sobre todo siendo consciente de, oye, de que todos tenemos que ganar. Pero también es verdad que a veces dejas afuera proveedores, pero no por nada, sino porque, oye, yo esto tengo que vender a 2 euros el kilo. Oye, pues yo para que me encajen los números no puedo pasar de 1,20. Pues ya está, o sea, no somos igual su público objetivo. O sea, también nosotros somos la restauración, igual es un tipo de producto que encaja más en unas tiendas gourmet o en una gran distribución. O sea, al final también hay que ir buscando, cada proveedor tiene que ir viendo en qué es fuerte y centrarse en ello, ¿no? Y será parte de vuestra labor en las empresas en las que estéis, ir guiando, ¿no? Si yo tengo un producto muy flojete, no puedo aspirar a un margen del 80%, pero que los márgenes elevados se han terminado ya. O sea, ya te piden cuánto ganas tú, cuál es tu margen, con total transparencia, y a partir de ahí sí. Pero ya no vale, ya los trucos de magia ya no existen en la cadena de suministro, que son más complicados. Bien, bueno, pues sí que yo quería lanzarle una última pregunta también a Pablo, ya para cerrar. Teniendo en cuenta además que este evento pues, está en el marco de actividades del convenio que tiene la UPV con la Consellería de Hacienda, Economía y Administración Pública, que es de donde se ha promovido un registro muy singular en la Comunidad Valenciana, que es el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, y el que Pablo aludía que Clasol se ha postulado y ha preparado la solicitud, el registro, y lo ha tramitado, ¿no? Es por lo que yo conozco, un registro incipiente, pues de las primeras del sector hortofrutícola en la Comunidad Valenciana que lo ha trabajado. Ojalá se animen otras muchas, no solo del sector hortofrutícola, sino de todo el sector agroalimentario. Yo quería que nos comentara, Pablo, que nos ahondara, ¿qué destacarías del proceso? ¿Cuánto os ha sido de útil a la hora de ordenar la información? Un poco tu valoración y tu recomendación a otras empresas y otros sectores.
Sí, bueno, nosotros todo el ámbito de RSC que os he contado en el modelo nuestro de Clasol, pues al final, creo que lo ha comentado Daniel, es igual que la estrategia. Lo que tienes que hacer es escribirlo. Escribirlo, tienes que medirlo. Lo escribes, lo planificas, lo mides y lo controlas. ¿Por qué? Porque si no, al final no ves las desviaciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos ha facilitado meternos en el registro de entidades socialmente responsables es coger todas las acciones que desarrollábamos un poco deslavazadas dentro de una estrategia global de la compañía, pero que las hacíamos un poco más de motu propio porque creemos en que hay que cuidar a los empleados, creemos que tenemos que tener los certificados que exigen en cumplimiento normativo, creemos que tenemos que volver a la sociedad aparte de lo que sacamos de ella, etcétera, etcétera. Lo que nos ha permitido es, como indicabas, ordenarlo, recogerlo todo en un repositorio que es una memoria, definir unos indicadores, medir dónde estamos, ¿no? Y de alguna forma el siguiente paso es comunicarlo, ¿no? Y que nosotros, la verdad, somos muy activos en comunicación, pero claro, como esto nos ha pillado también en medio de una vorágine de integración, pues hemos levantado un poco el pie del acelerador porque cuando nos pongamos a comunicar, queremos comunicar un modelo sólido, ¿no? Que no se vean dos partes conviviendo bajo un mismo paraguas, ¿no? Entonces, la utilidad viene por lo dicho, es decir, tenerlo todo ordenado y controlado, medirlo, saber que tenemos que mejorar y que podemos mejorar porque en algunos indicadores hemos sacado una puntuación que nosotros somos exigentes con nosotros mismos y creemos que no es la que nos gustaría y por ahí tenemos un plan de acción, ¿no? Entonces, por nuestra parte, dentro de todo lo que serían ámbitos de sostenibilidad, pues en el caso de entidades socialmente responsables el nivel de exigencia es un poco menor, con lo cual es más fácil de poder obtener ese sello de identificación que el Global Reporting Initiative, ¿no? O con el estado de información no financiera. Entonces nosotros dijimos, mira, qué bien, empezamos por ahí, ¿no? Entonces teníamos una alumna como vosotros, ¿no? Que estaba con nosotros, que estuvo en prácticas y luego se incorporó en plantilla y ella pues hizo todo el trabajo dirigida por Gabriel y encantado, o sea, ha sido un punto de partida para nosotros que, bueno, pues nos ha ayudado un poco a tenerlo. Y ahora cuando nos preguntan, pues entonces coger la memoria y dices, ahora te contesto, ¿no? Y cuando me viene el del banco le digo, sí, ahora te mando enseguida todo lo que tenemos. Y entonces no es algo que parece que estemos haciendo ad hoc, sino que ya lo tenemos preparado y entonces ven que nosotros sí que hacemos cosas y como os digo, al final, aparte de todo lo que os ha contado Daniel, esto tiene un impacto económico positivo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros la verdad es que el grado de satisfacción interno es muy alto, ¿no? En principio son las 2, un poco la hora de finalización estipulada. Si no hay más cuestiones, yo por mi parte clausurar un poco la mesa redonda, agradeciendo una vez más a Pablo, a Daniel, a Lupe que hayan participado en este foro y, bueno, y pedirles un aplauso para despedirlos. Muchas gracias.